Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conexión. Continuamos con nuestro curso, nuestras clases eh, de los misterios revelados del Evangelio de Mateo. El día de hoy, con el favor del Creador, vamos a compartir el secreto número 41 de nuestro curso, correspondiente a la clase 42. ¿Ya? Eh, y el secreto lo vamos a extraer, de que ya le voy a proyectar, del texto de Mateo, capítulo 9, del versículo 9 hasta el versículo 13. Ya, Eh, como lo hemos dicho en cada clase, el Nuevo Testamento es un documento judío y pertenece a la rama cabalística, a la rama mística del pueblo judío, del judaísmo. Y estos textos no tienen como propósito revelarnos o contar una historia, sino usar la historia para revelarnos secretos del reino de los cielos, ¿ya? Misterios del reino de los cielos. Eh, y a través del texto base, del texto literal, eh, nosotros vamos descifrando y revelando también los secretos que están ocultos en dicho texto. Entonces vamos a leer el texto literal de Mateo, capítulo 9, del verso 9 al 13, donde dice: pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yeshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a sadiquim, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, es decir, a violadores de la Torá, al arrepentimiento. Esto es lo que nos dice el texto. ¿Qué secretos habrán detrás de este texto? Pues vamos a pasar de lleno a los secretos. Hay un concepto, hay un concepto eh, que se mal usa, que es el concepto que aparece en la Biblia o en el Nuevo Testamento como el arrepentimiento. ¿Ya? De hecho, a veces cuando se enseña o cuando se predica, se usa la palabra arrepentimiento como una amenaza, como una fórmula de amenaza para la gente. Si no te arrepientes, te va a suceder esto. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Si no te arrepientes, Dios te va a castigar. Si no te arrepientes, te va a ir mal.
Y a veces se suele usar el concepto de arrepentimiento como bien les digo, como un concepto de amenaza, eh, pero realmente no se explica bien qué es lo que es arrepentirse, o por lo menos deberíamos preguntarnos qué significaba el concepto arrepentimiento en el primer siglo. ¿Qué es lo que entiende el pueblo judío? ¿Qué es lo que entiende la audiencia judía? Porque Rabí Yeshua se dirigía a la audiencia judía del primer siglo. ¿Qué es lo que entiende la audiencia judía con respecto al concepto de arrepentimiento? De hecho, el concepto de arrepentimiento más cercano o exacto está precisamente en la rama de la Kabbalah. Si bien es cierto, hay sabios dentro del pueblo de Israel que han establecido incluso hasta 4 o 5 pasos para un auténtico arrepentimiento, que ya luego les voy a decir cuál es esa palabra que se usa en hebreo, ¿ya? Entonces, pero realmente, ¿qué es lo que puede llevar a la persona a un auténtico arrepentimiento? ¿Cuál es lo real que puede llevar internamente a una persona al arrepentimiento? ¿Y de qué debe arrepentirse? Esa es la pregunta. ¿Estará bien el concepto de arrepentimiento? ¿O existen más palabras que se pueden acercar más al concepto hebreo de arrepentimiento? Lo primero que el concepto hebreo de arrepentimiento en hebreo se dice teshuvah, ¿ya? Arrepentimiento en hebreo se dice teshuvah, ¿ya? Y la Kabbalah nos dice que arrepentimiento hay que dividirlo en 2 frases. Que las palabras en hebreo tú puedes desordenar las letras o cambiárselas de lugar y te da otra palabra, o bien tú puedes dividir una palabra en dos. Es una de las maravillas de lo que es la gematría y las permutaciones de letras hebreas. Entonces, la Kabbalah dice que arrepentimiento hay que dividirlo en 2 frases. La primera es tashuv y la segunda es he. O sea, teshuvah es la palabra que comúnmente se conoce como arrepentimiento, pero también retorno. La palabra teshuvah, que se ha traducido comúnmente en las Biblias como arrepentimiento, nos habla de retorno, pero la Kabbalah dice, divide la palabra teshuvah en 2 palabras, usando las mismas letras y te queda la palabra tashuvhe. Y tashuv viene de volver, retornar. Y la palabra G no es una palabra, sino una letra. Y la pregunta que nace de esto es, ¿qué es la letra G? ¿Por qué se nos habla de volver a la letra G? ¿Por qué se nos habla de retornar a la letra G? La letra G es una letra hebrea. Pero ¿qué significa en la dimensión espiritual la letra G? Aquí vamos a pasar a los secretos. Ya. Entonces, dijimos que la palabra arrepentimiento o sea, se dice en hebreo teshuvah, pero hay que dividirla en 2 palabras, tashuv-he. Y nos habla de volver, porque tashuv nos habla de volver, nos habla de retornar, de reconectar a la G. Y la G es una letra hebrea, ¿ok? Que pertenece a o sea, pertenece a una de las 2 letras G del nombre sagrado, divino y excelso del Creador.
En la Biblia, en la Torá, el nombre que está por sobre todo nombre, el nombre de Dios, que ha sido manipulado y se le ha querido dar de igual manera una pronunciación, es el nombre de Dios de 4 letras, que está compuesto de las letras Yud, que es la que vemos aquí en naranjito en la pantalla, la letra Yud, la letra G, la letra Vav y la letra G. Entonces, el nombre de Dios, Yud He Vav He, es el nombre de Dios que se conoce como Shem Ameborash, es decir, el nombre de Dios inefable, el nombre de Dios impronunciable, el nombre de Dios que ha sido mal traducido, mal pronunciado como Jehová en las Biblias o como Yahweh en otras Biblias o como Yahvé. El tema es que dentro de la dimensión y de la mística del pueblo de Israel, la espiritualidad del pueblo de Israel, los misterios que se ocultan en el pueblo de Israel, los misterios del reino de los cielos, ese nombre de Dios de 4 letras, más que un nombre, nos lleva a la realidad del Creador que abarca, o sea, nos habla de la presencia del Creador que abarca toda la realidad. Y este dibujito que ustedes ven acá en la pantalla, que tiene como circulitos, esferas, es un mapa que los cabalistas le llaman el árbol de la vida, ¿ya? El árbol de la vida es el mapa eh, del universo, ¿ya? Y también es el mapa interno de nuestra alma. Así como es arriba, es abajo. Así como es el universo, es nuestra alma. Entonces, quiero explicarte que este árbol de la vida tiene 6, o sea, tiene 10 dimensiones. 10 dimensiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Y esas 10 dimensiones, como bien te decía, están cósmicamente en el universo y estas dimensiones se dividen por densidades. ¿Ya? Y la Cábala enseña que estas 10 dimensiones también están intrínsecamente en el alma del ser humano, ¿ya? Entonces, las primeras 3 de arriba, que son llamadas Keter, Jochma y Binah, Keter se traduce como corona, Jochma se traduce como sabiduría, Binah se traduce como inteligencia o entendimiento. Ya cósmicamente también está relacionado con ciertas esferas que pertenecen al mundo divino, ¿ya? Estas 3 prácticamente se habla sobre el mundo divino o el mundo espiritual, ¿ya? Aquí, en estas 3 también se le llama el reino de Dios o el mundo de la unidad. El mundo de la unidad, ¿ya? Aquí el mal no existe, todo es bien en esta dimensión. Ya llamémosles el plano divino, el mundo espiritual, el mundo celestial, el mundo de la conciencia divina, ¿ya? El mundo del reino de Dios. Estas 3 de arriba, ¿ya? Luego continúa, se subdivide el árbol de la vida en las 6 dimensiones que siguen, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, que esto pertenece al plano astral, al cosmos. Gesed está relacionado o se vincula con el planeta Júpiter, Geburah con Marte, Tiferet con el Sol, Nexas con Venus, Hod con Mercurio, Yesod con la Luna y Mahut con la Tierra, pero estamos hablando de estas 6. Por lo tanto, hablamos de el sistema solar, el sistema cósmico que rige el universo, o sea, nuestro sistema solar, ¿ya? Entonces, del plano divino pasamos al plano cósmico.
Y del plano cósmico o astral pasamos a el planeta Tierra, que es el mundo físico. ¿Ya? Entonces tenemos el plano de lo divino, el plano espiritual, el plano astral o cósmico y el mundo físico. Entonces, el nombre de Dios de 4 letras abarca toda la realidad. La Yud del nombre de Dios ya pertenece al plano de Jojumá. Jojumá es la sabiduría espiritual de Dios, ¿ok? Pertenece a este plano de los secretos divinos, de los secretos de los misterios divinos del cielo, ¿ok? Y estamos hablando de una sabiduría que no pertenece a este mundo. Como dice el apóstol Pablo, sabiduría oculta, como dice en Primera de Corintios, que nos fue dado a conocer a los príncipes de este mundo. Esa sabiduría oculta es lo que en hebreo se dice jojomá, ¿ya? Estamos hablando de una sabiduría espiritual. Y luego pasamos a la dimensión divina, que todavía estamos en el plano divino, y donde abarca la letra G del nombre de Dios del Creador. Binah se traduce como inteligencia. Y es esta dimensión en donde ya, si tú te fijas, aquí hay un canal, hay canales donde desde Binah, de hecho esto es como un útero de la madre, ¿ya? Donde Jochma es quien está nutriendo a la madre, llamémosle así, madre metafóricamente hablando, y Binah es la que comienza a repartir hacia las demás dimensiones hasta llegar acá abajo, nuestro mundo físico, todo el flujo divino, ¿ya? Entonces, de hecho, esta dimensión de la letra G, en este plano es donde se le conoce en Kabbalah como el jardín de Edén. Es decir, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, sus almas estaban en este plano espiritual. Ellos no estaban acá abajo, como a veces nosotros creemos. Ellos después, cuando fueron expulsados, salieron de esta dimensión y llegaron acá abajo. Y acá abajo se encontraron que tenían pieles de humanos. Pero en el plano de acá, ¿ok? También es donde residen las almas del pueblo de Israel. Las almas que están en este plano son las almas de los justos. Las almas de los justos se encuentran en este plano divino. Aquí se encuentran las escuelas celestiales de sabiduría espiritual de la Torá. Aquí fluyen, como dijo el apóstol Pablo en Corintios, palabra inefable que le es difícil al hombre pronunciar. Como dice en Corintios, si no me equivoco. A ver, Corintios, en su carta a los Corintios. Entonces, Binah pertenece a toda esa dimensión también donde bajan las almas de los justos a este mundo, donde baja también todas las bendiciones de nuestro Padre que está en los cielos. Binah pertenece, es el recipiente de donde baja todo el flujo de la divinidad a este plano físico. Ya, desde ahí vienen las almas de los justos. Desde ahí, a esto se le llama también, y escucha bien, a esta dimensión también se le llama la Jerusalén de arriba. ¿Ya te acuerdas que hay un libro en la Biblia que dice que habla de la Jerusalén de arriba? Pues esta dimensión que en Kabbalah es llamada Binah, también se le conoce como la Jerusalén de arriba. También se le conoce en el libro del Zohar como el séptimo palacio de arriba. Con todo ese nombre se conoce este plano. O también como Ima, madre o el útero cósmico. Desde aquí renacen las almas y vienen a este plano físico. O sea, pertenece a una dimensión. Cuando Dios le dijo a Adán que coma del árbol de la vida, que coma de todos los árboles de sabiduría espiritual que Dios y de todos los conocimientos espirituales que Dios tenía para él, estaba en este plano llamado Binah.
¿ya? Y esto está en equivalencia con la segunda letra del nombre de Dios de 4 letras, ¿ya? La letra Vav, que es la tercera letra del nombre de Dios, abarca la realidad cósmica universal en la cual nosotros nos encontramos. Y la cuarta letra también es una G como la que está acá arriba, pero a esta se le llama la G de abajo o la G caída. Y es en esta G donde nosotros estamos habituados, es decir, en el plano físico, en el plano de los 5 sentidos, en el plano de la materia, en el plano de lo corporal, en el plano de lo fisiológico. ¿Ya? Es ahí donde nosotros estamos. Entonces, cuando hablamos de Teshuvah, arrepentimiento, no es hablar de golpearte con una piedra en el pecho, ni ponerte a llorar emocionalmente, eh, como diciendo me arrepiento de todo y al final después vuelve a hacer lo mismo. Es decir que Teshuvah, como dice la Kabbalah, divídelo en 2 palabras. Las mismas letras, sepáralas en Teshuvah. Es decir, tú que estás en la G de abajo, vuelve a la G de arriba. Tú que estás en el plano de lo material, vuelve al plano de lo espiritual, de lo celestial. Tú que estás imbuido en un cuerpo físico, eleva tu alma al plano de donde viene tu alma, al mundo divino, al mundo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano, como está en el mundo físico y en el mundo material, entonces vive basado en la realidad de sus 5 sentidos. Su percepción de Dios es muy corta. Su percepción de la realidad es muy corta. Imagínate que hay toda una realidad superior, pero el ser humano todavía está pendiente de las cosas de abajo. Entonces, cuando el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses dice, en el capítulo 3, que, eh, que si habéis resucitado, dice con Mashiach, es decir, si tu conciencia ha despertado, dice, busca las cosas de arriba. Y cuando habla de buscar las cosas de arriba, te está diciendo, busca las cosas de Binah. Busca las cosas que están en el plano de lo divino. Busca las cosas que están en el reino espiritual. Entonces, busca las cosas de arriba en donde está, dice, sentado en los lugares celestiales. Porque vuestra vida, es decir, vuestra alma, está con Mashiach ahí. Entonces, Mashiach es aquella alma, ¿ok?, que eleva nuestro estado de conciencia y nos lleva a Binah. Nos conecta con la dimensión. ¿Y de qué manera? Pues revelando los secretos que pertenecen al plano de lo divino. De hecho, la conciencia Mashiach o el alma del Mesías, tú lo encuentras en el Zohar, tú lo encuentras en el libro del esplendor que escribió Rabbi Shimon Bar Yochai a finales del primer siglo. Tú encuentras esas palabras celestiales cuando tú lees el Zohar o cuando tú lees libros de Kabbalah. Esa sabiduría que los sabios han plasmado ahí te lleva al plano de lo divino, te revela los misterios del cielo. Entonces, lee el Zohar una porción a la semana y te vas a dar cuenta que tu alma no queda igual. No queda igual. Entonces, los misterios que se revelan. Y todo eso viene desde Moisés. Toda esta sabiduría de la Kabbalah viene de Moisés. Moshe Kibel Torah. Moshe recibió la Kabbalah, recibió la Torah en el monte Sinaí. Moisés la recibió, se la transmitió a Josué.
Josué se la transmitió a los ancianos, a los jueces del pueblo de Israel. Los ancianos se la transmitieron a los profetas. Y así sucesivamente la Kabbalah, es decir, los misterios del reino de los cielos, fueron transmitidos de generación a generación a ciertas almas del pueblo de Israel. Y ya cuando vemos a Rabí Yeshua hablando de Teshuvah, es decir, vuelve, claro, la Biblia, tú cuando vas a la Biblia, tú lees arrepentimiento, arrepiéntete. Pero esas no son las palabras del maestro. El rabí está diciendo, vuelve a conectar con la dimensión de donde viene tu alma. Porque cuando tú conectas con esos secretos, cuando tú conectas con esa información que está en un nivel de entendimiento, en un nivel de conciencia, más allá de lo que tú puedes ver con tus ojos, pues realmente ahí, cuando tú conectas con ese plano divino, es ahí donde a ti no te dan ganas de pecar. Es ahí donde a ti no te dan ganas de transgredir las leyes del cielo. Porque los secretos del cielo te vienen a revelar esa revelación divina, los misterios del cielo, esos secretos te vienen a revelar cómo funciona el universo, cómo funcionan las leyes de causa y efecto en este universo. Y cuando tú te enteras de que cada acción tiene un efecto y sabes cuál es el efecto que hay detrás de esa acción, pues realmente no te dan ganas de pecar, no te dan ganas de transgredir las leyes del cielo. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo universal, hay un mecanismo espiritual, hay un mecanismo energético que no te lo va a permitir, tu conciencia no te lo va a dejar. Y cuando tu conciencia no te lo deja, eso quiere decir de que la Torá del cielo, la Torá de esa dimensión, entonces está escrita en tu mente, está escrita en tu conciencia. Qué tremendo es esto. Entonces, cuando la Torá está escrita en tu mente y en tu corazón, como, como dice la promesa del nuevo pacto, entonces es ahí donde en tu estado de conciencia tú no pecas. Tú no transgredes los mandamientos. Tú no transgredes las leyes del cielo. No transgredes las leyes universales. No transgredes los preceptos de la Torá. Pero si tu estado de conciencia sigue comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, si tu estado de conciencia deja de ver a Dios en la realidad, si tu estado de conciencia ya cree que todo es malo, si tu estado de conciencia cree que el dolor es malo, que la enfermedad es mala, que los pleitos, los caos son malos, y tú sueltas al Creador, te desconectas del Creador, y no sabes que Dios incluso hasta en esa circunstancia está presente, trayéndote un mensaje, trayéndote una luz, entonces realmente tú no te has arrepentido. Esa es la realidad. Porque Binah, las cosas de arriba, el plano divino, el mal no existe. Entonces, ¿cuándo se nota eso? En tu actitud y en tu lenguaje. Cuando el mal comienza a desaparecer de tu lenguaje y se ve que el bien y lo bueno de Dios comienza a revelarse en ti, entonces es ahí donde estás evidenciando que has hecho teshuvah, has hecho teshuvah, te has arrepentido realmente, o sea, has retornado. La palabra teshuvah correctamente se traduce como volver o retornar. Esa es la palabra correcta. La Biblia lo tradujo como arrepentimiento, pero arrepentimiento no se entiende lo que es. Retornar, volver a la G. Teshuvah, esta Shubhe, vuelve al plano de lo divino, vuelve al mundo divino, vuelve al mundo espiritual, vuelve y come del árbol de la vida, come de esos secretos, come de esa revelación, come de esa sabiduría que no es de este mundo. Porque una vez que coma de esa sabiduría que no es de este mundo, tu conciencia se eleva, resucitas con Cristo, como dice la Biblia, resucitas con Mashiach y ya dejas de buscar las cosas de abajo, sino que buscas las cosas de arriba.
Entonces, según la Kabbalah, la puerta de la Teshuvah, la puerta de volver a ese mundo, de volver a esa dimensión, de volver a esos secretos, de volver al flujo divino, está abierta para todos sin ninguna excepción. Entonces, arrepentimiento o retorno es volver al mundo espiritual de donde hemos venido. Nuestras almas vienen de ahí, de ese plano, de la G de arriba, de Binah, de la Jerusalén de arriba, del jardín de Edén, de ahí. Entonces, no se vuelve al mundo espiritual, no se vuelve al plano de donde vienen nuestras almas, sin la intervención de la Kabbalah, sin los secretos del cielo. Una persona no puede decir que se ha arrepentido si no vuelve al mundo espiritual de donde hemos venido. Y para volver al mundo espiritual de donde nosotros hemos venido, necesitamos los secretos de la Torá. Necesitamos los misterios del cielo. Si tú llevas una vida religiosa, es un nivel de conciencia respetable, pero no te has arrepentido. No te has arrepentido. No has hecho teshuvá. Entonces esta puerta siempre está abierta, sin ninguna excepción. Todos pueden volver, todos pueden retornar, todos pueden volver al mundo divino, todos pueden volver en su estado de conciencia al Creador, a la conciencia divina, a la sabiduría celestial, a la sabiduría de Dios, a la sabiduría divina. Así sea un cobrador de impuestos, como lo fue Mateo. Entonces, el Imperio Romano en aquella época había establecido unos impuestos excesivamente altos dentro del pueblo de Israel, e incluso había judíos contratados por el Imperio Romano que le cobraban impuestos a sus mismos hermanos. Entonces, ese era el caso de Mateo, como dice el versículo 9. Pasando Yeshua allí, vi a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces, las puertas de la Teshuvá, las puertas de retornar al mundo de arriba, va a estar abierta, según la Kabbalah, sin ninguna excepción para todos aquellos que desean volver, porque todas las almas en un momento, en Adán, estuvimos ahí. Ese es un concepto importante. Y no permitas que ninguna persona con falsos conceptos teológicos o religiosos vengan a decirte lo contrario. Porque nos faltan los que dicen, no, que eso no es para ti, que la Kabbalah no es para ti, que los secretos del cielo no son para ti. Cuando tu alma pide esos secretos, cuando tu alma pide esa luz, cuando tu alma sabe que la información que viene de ese plano es de lo que se alimenta tu alma. Entonces, espero que el concepto de arrepentimiento, ¿ok? O de teshuvah, teshuvhe, haya quedado claro. Si tú no vuelves a esa sabiduría divina, si tú no vuelves al mundo, si tu conciencia no conecta con el plano de donde tu alma viene, entonces tú no te has arrepentido. Es emocionalidad. La gente ha vivido un arrepentimiento en el plano de la emoción que el plano astral o físico, pero su conciencia que pertenece al mundo divino, su alma que pertenece al mundo espiritual, al mundo divino, está desconectada de ahí. No, la Kabbalah te dice, vuelve a la G de arriba. Tú que estás abajo, conecta con los de arriba. ¿Ok? ¿Y cómo conectamos con los de arriba? Con los misterios de la Torá. Vuelvo y repito, los secretos del cielo. La Kabbalah tiene, ¿ok? Toda esta sabiduría que tu alma, porque la Kabbalah es el árbol de la vida. Cuando hablo de la Kabbalah, estoy hablando de los misterios espirituales que están en la Torá.
La Kabbalah no es algo diferente. La Kabbalah es la misma Torá, pero revelándote los misterios que ahí están como historia, pero acá en un plano espiritual. ¿Ok? De hecho, la Kabbalah es la cuarta dimensión de la Torá. No es algo separado. La Kabbalah es la misma Torá, pero a dimensión espiritual. Entonces, esos misterios que la Kabbalah tiene para nuestras almas es lo que realmente van a elevar tu estado de conciencia y van a llevarte a un estado de entendimiento de la realidad que antes tú no tenías. Por eso que Binah también se traduce como entendimiento, porque comienzas a entender cómo funciona el mundo espiritual, comienzas a entender cómo funciona el mecanismo universal, comienzas a entender que este universo se mueve con leyes de causa y efecto. Comienzas a entender cosas que antes no entendías, comienzas a entenderlas. Eso es volver al plano divino, al mundo divino, al mundo espiritual. Y si tú no has vuelto a conectarte con todo lo que viene de ahí, entonces tú no te has arrepentido. Tu arrepentimiento está siendo un mecanismo emocional que se desvanece o un mecanismo físico que realmente después vuelves a cometer los mismos patrones y las mismas conductas que tenías antes. Yo creo que con esta explicación, no sé si antes la había dado tan clarita como ahora, creo yo haber sido claro, pero si lo has entendido, realmente tú ahora las puertas están abiertas para que tú vuelvas a todo este plan. Entonces, ¿por qué estamos revelando los misterios del cielo? ¿Por qué estamos revelando los secretos que están ocultos en el Nuevo Testamento? Para que tú entiendas que Rabí Yeshua y la enseñanza de Rabí Yeshua de Nazaret te está llevando a conectar con el plano de lo divino. La enseñanza de Rabí Yeshua te dice, vuelve porque las puertas de la Teshuvah, las puertas del jardín de Edén, las puertas de toda esta sabiduría espiritual, está disponible para todas las almas que estamos en este mundo físico. Vamos con el otro extracto del secreto, que nos dice que muchas veces el cabalista tiene que meterse al fango para poder ayudar a todos aquellos que están en ese atolladero. Rabbi Yeshua, como cabalista, se metía al fango para poder ayudar a todos aquellos que estaban, ¿ok? Hundidos en los cinco sentidos, hundidos en el engaño de la materia. Como dice el verso 10, que leímos en un principio, y aconteció que él estando a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores. ¿Quién es pecador? Aquel que se ha desconectado del mundo divino. ¿Quién es pecador? Aquel que se ha desconectado de la divinidad, del conocimiento de los secretos del cielo. ¿Por qué? Como resultado es cortocircuito acá abajo. Entonces, aquí dice que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Y hubo crítica sobre esto, como dice el verso 11. Cuando vieron esto los fariseos, ya sabemos que ahí estaba los Ereb Rab, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? La respuesta es que el auténtico cabalista muchas veces tiene que meterse al fango para poder ayudar a todos aquellos que están en ese atolladero. Fango, aquella persona, metafóricamente hablando, que está enferma. Dicho de otra forma, el nivel de Rabí Yeshua era tan elevado que todas aquellas personas que se le acercaban los influenciaba para bien. Rabí Yeshua era un árbol de la vida. Rabí Yeshua, sus palabras eran manantiales de agua viva. Entonces, el nivel de Rabí Yeshua era tan elevado que todas aquellas almas, todas aquellas personas que se le acercaban, los influenciaba para bien. Con ese objetivo, él aceptaba mucha gente que eran rechazados por los religiosos. Entonces, el alma del cabalista, ¿ok? Se mete en el fango muchas veces para ayudar a todos aquellos que están hundidos en ese atolladero.
en tinieblas, en ignorancia, en impureza, donde nadie quiere tocar, donde nadie quiere acceder, donde nadie se atreve a pasar la línea, el auténtico cabalista ama todas las almas, sin excepción. Es por eso que a Kadosh Baruj Hu al cabalista le llama hijo amado, le llama mi hijo, le llama mi predilecto. ¿Por qué? Porque el alma del cabalista ama todas las almas del pueblo de Israel y de la humanidad. Entonces, mientras los religiosos rechazaban a los que estaban desconectados de esa dimensión, Rabbi Yeshua los acercaba. Y a veces hay que mojarse, a veces hay que empaparse, a veces hay que... Y los sadiquim, los grandes justos, los grandes cabalistas del pueblo de Israel, no le han importado meterse en el fango, porque desde ahí incluso, te voy a decirte algo, hasta los cabalistas o los grandes sadiquim, los grandes justos del pueblo de Israel, incluso dentro de la historia judía, se sabe que se han metido incluso hasta el Geinón, hasta el infierno a rescatar y a extraer almas de allí. Imagínate, donde a lo mejor tal vez corre el riesgo de no salir, aunque todos han salido, pero incluso estas grandes almas del pueblo de Israel, se han metido al Geinón, se han metido donde están las almas siendo purificadas con tormento, y ahí se han metido incluso a revelarle los secretos de la Torá para salir de ahí, sacarlos de ahí. Imagínate, si eso sucede en el plano de lo espiritual, en el plano de lo metafísico, en el plano de las otras dimensiones, muchos la tienen clara, incluso aquí en este mundo. Hay gente que vive sin luz, gente que está en tinieblas, gente que está en ignorancia, gente que no ve respuestas. Entonces, qué tremendo es esto. Entonces, el religioso no ve la chispa divina en otros. Este trabajo no es hecho por religiosos, porque aún no han podido ver la chispa divina en cada persona. Están viendo de qué religión son, están viendo de qué país son, están viendo de qué color son, está viendo si pertenece a la institución o no pertenece a la institución, está viendo si es judío o no es judío, etcétera. O sea, no esperes que un religioso mire la chispa divina en cada persona. Entonces, es religioso, incluso judíos, que se meten solamente en asuntos alágicos, se cierran dentro de su lugar de reuniones y se olvidan de la gente que está perdida y sin Dios. Entonces, Rabbi Yeshua dice, aprended, como dice en el verso 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, misericordia, ¿qué significa misericordia? Tener misericordia significa iluminar, resplandecer el entendimiento de a todos aquellos que están en un nivel de conciencia inferior, atrapados sin ver luz. Eso es lo que significa tener misericordia, tener compasión por las almas, los que están en un nivel de conciencia inferior o en un nivel de conciencia donde no hay, donde es muy estrecho su conciencia, no pueden ver a Dios, no pueden ver la luz, no pueden ver respuestas a sus circunstancias, sus procesos. Entonces, tener misericordia significa iluminar con las enseñanzas profundas de la Torá, los secretos del cielo, la Kabbalah, aquellas almas. Entonces, el cabalista que está en un nivel de conciencia alto, como lo estaba Rabbi Yeshua, trae a la gente a una relación de pacto con Akadosh Baruj Hu. Trae a una relación de pacto a las almas con su creador y las hace retornar su conciencia, la hace conectar con el plano de arriba
para que la gente tenga respuestas en el plano de abajo. Qué tremendo sodot, qué tremendos misterios están en este texto. Con dicho esto, termino el secreto número 41. Hemos revelado el secreto número 41 de nuestro curso. Bien, comentarios, preguntas respecto a la clase. Y maestro, buenas noches. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bueno, señorita, adelante. ¿Qué diferencia que hay ahora al interpretar el verdadero arrepentimiento? Claro, es muy fácil decir, sí, me arrepiento de haber ofendido, pero no es eso, es volver a la enseñanza, volver al estado de pureza, volver a entender que eso no está bien, no se hace más, porque eso también es el verdadero arrepentimiento, no volver a repetir, porque si no, no se aprende. Yo pido perdón y al otro día hago lo mismo. No, no es así. Es volver a las enseñanzas, a no transgredirlas, a no faltar a ellas, a esas enseñanzas. Bueno, a todas las enseñanzas de la Torah, ¿no? Obviamente. Y con respecto a que, bueno, sí, está muy bien dicha esa parábola que a veces hay que meterse en el fango. Y es la única manera de ayudar. Mientras usted hablaba, me vinieron las imágenes que hoy estaba viendo en el noticiero acá en la provincia de Buenos Aires, el desastre que hubo en la ciudad de Bahía Blanca. 1.400 muertos, hay más de 100 desaparecidos, y no solamente fue que desbordaron los ríos por el exceso de agua que cayó de golpe, sino que ahora dejó todo barro, que es peor todavía, porque el agua baja, pero está todo tapado de barro. Y la gente que fue a ayudar se tuvo que meter en el barro para poder ayudar a sacar la gente que quedó encerrada, asilos de ancianos, bebés, hospitales. Y sí, es la única manera, porque si yo desde arriba dirijo, no estoy ayudando. Yo me tengo que meter en el barro donde estaban ellos para poder ayudarlos a salir. Correcto. Pero les juro, usted estaba hablando y me acordaba lo que veía hoy, y sí, es así. Un ejemplo, ¿no? Pero bueno, como usted dijo, han descendido hasta al infierno, ¿no? Rescatar almas. Correcto. Eh, Muy linda la clase, maestro, como siempre. Un placer escucharlo. Igualmente, Norita, igualmente un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti también. Sí, esa es la forma, y obviamente la Kabbalah nos aporta el conocimiento del saber divino, del saber espiritual, las leyes de causa y efecto. Entonces, cuando conocemos las leyes de causa y efecto, el saber del por qué ya no se debe hacer así, por qué este es el efecto negativo, o el por qué debo hacerlo así, porque este es el efecto positivo, este es el efecto de bendición que viene a mi vida, o este es el efecto de maldición si yo hago lo que no tengo que hacer. Entonces la Kabbalah proporciona, los secretos del cielo proporcionan ese saber, y una vez que eso llega a la conciencia, la persona ya sabe. Entonces dice, y si lo hace, se va a dar cuenta que la Torah es verdadera. Porque cuando sienta la consecuencia de lo que hizo, pues realmente va a decir, "No, los misterios del cielo que están revelando son auténticos, son verdaderos". A ver, dice Miguel Ángel, wow, maestro, muy profunda la clase, maravilloso encontrar y ser consciente del retorno que quiere Hashem hacia él. Esa es la auténtica Teshuvah. Es el auténtico arrepentimiento, mi querido Miguel. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, no habiendo más, entonces me despido. Créame que también he disfrutado de esta clase. Yo puedo darla, incluso puede salir la voz por mi boca, pero mi alma a la vez se está nutriendo de toda esta energía de divina.
Así que sigamos estudiando la Kabbalah, sigamos estudiando los misterios del reino de los cielos, sigamos estudiando los secretos profundos de la Torá, y nuestro estado de conciencia va a comenzar a ver y a entender la realidad que antes no veía, las realidades que antes no entendía, que no comprendía. Y dice, ah, por eso me pasó esto, por eso me pasó esto otro. Entonces, eso es comer del árbol de la vida. Lo que Adán no hizo en Binah, lo que Adán no hizo en el plano del Edén, lo que Adán no hizo en el séptimo cielo, lo que Adán no hizo en el mundo de arriba, ahora nosotros lo tenemos disponible. ¿Por qué? Por algo Dios nos envió sus secretos con Moisés, nos envió estas revelaciones para que incluso estando caídos en el plano de la gente de abajo, estando en el plano de este mundo inferior, podamos comer y beber de lo que viene del plano superior, de lo que viene del árbol de la vida, de los secretos que vienen del mundo celestial, para aprender a vivir acá abajo, para aprender a conducirnos en este plano físico. Necesitamos eso. Y una vez que tu conciencia entiende eso, no nos dan ganas, no nos dan ganas de transgredir las leyes del cielo. Muy bien, que Hashem, quien es bendito y bueno, les guarde y les proteja. Nos vemos hasta la próxima. Amén, amén. Hasta pronto.